nos queda. Ahí está. Bueno, Alba, ¿vos querés hacer algún comentario o algo? Yo estuve pensando, no te lo consulté, Mario, pero los dos últimos martes de junio, pensaba, la semana del 23 termina. No sé si por ahí a lo mejor nos darán unos días más en relación con esta forma virtual de trabajar. Pero yo pensaba que el día 16 y el 9 de junio, Mario, después lo podemos chequear juntos, dedicarlos para hacer el cierre, ir empezando a compartir como las producciones, empezar como a cerrar la cursada vía Meet, si a vos te parece. Sí, con, sí, con una guía previa, con un trabajo, con un acompañamiento previo, inclusive les decimos, bueno, tal grupo va a trabajar el día 9, otro grupo va a trabajar el día 16. Eso como para darles a ustedes la tranquilidad de empezar a organizarse, sobre todo con la presentación del video y con lo que tengan de la bitácora. Y charlar un poquito sobre todos los foros. Después lo vamos a organizar bien con Mario. Sería el día 9 de junio y 17 de junio. Esos 2 martes. Sí, está bárbaro. Para estar tranquilos y el 23 por ahí ya tener las notas cerradas y si queda alguien que tenga que recuperar algo, o no recuperar, sino que nos quedó fuera de tiempo, o sea, para no estar ajustados con los tiempos, cosa de que el 23 hagamos el cierre final. Puede ser un juego, puede ser una devolución, puede ser una despedida vía Meet, lo vemos después. ¿Te parece, Mario? Sí, me parece bárbaro. Ahí sigo admitiendo algunas compañeras más que se están sumando, porque me pide autorización, entonces tengo que ir... lo escribo en el chat. A esto sí. que voy diciendo lo escribo en el chat. Sí, me parece bien. No sé si hay alguna duda o alguna consulta que quieran hacer, aprovechar ahora, así después ya nos metemos un poquito con el tema de figuras literarias, metáfora y demás. Si hay alguna consulta que quieran hacer ahora o alguna duda o algo que haya surgido, o lo ponen en el chat o vamos a... Ahí lo está escribiendo Alba. Vamos a reiterar, como hacemos siempre en general, en el caso sobre todo de los estudiantes, dejamos la cámara apagada y el micrófono y cualquier cosa escriben en el chat, si quieren hacer alguna consulta y demás, así nosotros vamos, así no sobrecargamos tanto la conexión que suelen ser bastantes precarias. Ahí, Alba, fíjate que escribe María José, la nueva actividad que subieron, ¿cuándo se entrega? Nos subimos, la de hoy sería, la de hoy. Bueno, lo vamos a decidir hoy. Es la de la metáfora, no tiene fecha todavía. Claro. Puede ser la semana próxima, siempre les damos de una semana para otra, o 10 días a partir de hoy. Sí, después vamos a charlar bien sobre la actividad. Bueno, ¿te parece, Alba, querés que arranquemos? Arranquemos, sí, porque todo Dale, esto, yo te voy haciendo el soporte con el chat. Dale, Si hace falta. ahí, pará. Voy a cerrar mi cámara también para que no haya peso, si hace falta después la abro. Claro, apaguen. Sofía, ahí, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Te vemos todos. Si querés, apagá la cámara y micrófono, eso, así, sobre todo para que tampoco queden tan expuestos, cualquier cosita, abren el micrófono, me interrumpen. Yo lo que voy a hacer ahora, va a ser compartir. Perdón, porque lo tengo que decir ahora. Yo, esto no te lo dije antes, Mario, y lo comparto con los chicos también. A las -10 tengo que cerrar porque me tengo que ir a otra aula. Que la semana pasada no pudimos dar la clase por las razones que ustedes ya saben que mi compu no andaba. Entonces, hoy quiero ser bien puntual con la otra clase. Total, de última, hacer el cierre vos, Mario, ¿sí? Dale, no te preocupes. Bueno, entonces, voy a tratar de compartir
a ver si puedo acá. Sí, y compartir una pequeña presentación y vamos siguiéndola desde ahí. Esperen. ¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? Sí, se ve. Perfecto, entonces vamos ahí. Se ve la presentación, ¿no? Recursos estilísticos, figuras retóricas. ¿Se ve bien? Sí. Listo, entonces avanzamos. Bueno, un poco en el marco de las actividades que programábamos y que habíamos delineado la semana pasada, la idea era trabajar un poco sobre estos recursos de estilo, también llamados figuras literarias, figuras retóricas, que de alguna manera, como vamos a ver, nos ayuda a tratar, o nos ayudan a tratar de pensar, de profesionalizar, de darle una vuelta más a nuestros ejercicios de escritura. Como vamos a ver, muchos de estos recursos o de estas figuras a veces las usamos cuando escribimos de manera casi intuitiva, casi como andar en bicicleta, sobre todo en aquellos textos que son, si se quieren, más poéticos o más imaginarios, aunque también por ahí suceden en aquellos textos más, si se quiere, más científicos, ensayos, artículos y demás. Buscamos por todos los medios tratar de que la escritura sea un proceso lo más lindo, si se quiere, lo más acabado posible para tratar siempre de llegar a un público de la mejor manera posible. En este caso, María Teresa Serafini es un poco la que nos orienta en esto de tratar de pensar y de hablar como el texto escrito como un artificio, digamos, ¿no? Siempre pensamos desde ese lugar. El lenguaje es un artificio. Es decir, a diferencia de la lengua escrita, de la lengua oral, a veces esa fluidez en la lengua oral no es tan fácil de encontrar, digamos, ¿no? A veces uno habla con rapidez, usa muletillas, hace grandes pausas. Eso tiende a no suceder en el texto escrito. En el texto escrito se nota más el uso de un lenguaje como un artificio, dice María Teresa Serafini. Es decir, como algo planificado. Me parece que en ese aspecto es importante, digamos, ¿no? A veces la escritura trata de que eso se note lo menos posible para que cuando uno lee un texto que ha sido producido por otro, no tenga la percepción o la idea de que se traba, ¿no? Sino la idea es que sea una lectura fluida, de que las ideas se transmitan con claridad, de que además sea bello desde la escritura, que permita construir imágenes. Todo eso se logra a partir de una escritura que se aleja un poco de la oralidad. Es decir, es una escritura planificada, pensada, que usa estos recursos que vamos a acercarnos un poquito, que son los recursos literarios, las figuras retóricas y demás, ¿no? Ernesto Cardenal es un poeta nicaragüense, murió este año, ¿no? Este año murió, sí, que él decía, los límites de mi lengua son los límites del mundo. Es decir, en la medida en que uno pueda enriquecer ese universo de escritura, de palabras, de recursos y demás, mayor es las posibilidades de expresión, mayores son las posibilidades de conmover a un público. En el caso de la escritura, de la oralidad, hay casos, siempre nombramos, por ejemplo, al Negro Dolina, que tiene como esa magia de poder hablar con un grado de construcción desde la espontaneidad que es fantástico, digamos, ¿no? Uno no hace falta ni siquiera, digamos, la simplicidad y la facilidad con la que él estructura su forma de hablar, ¿no? A partir de una construcción de muchas lecturas, de mucho ejercicio, de una enorme cultura general, hace que sea un placer escucharlo. Pero no es lo común. A veces, en el hablar cotidiano, en la oralidad,
nos expresamos haciendo abuso de esas muletillas, frases hechas, frases entrecortadas. En cambio, en la escritura mediamos un proceso que suele ser mucho más elaborado, mucho más planificado. Y cuanto más elaborado y planificado es, pues mucho mejor son los resultados. Gabriel García Márquez dice que el libro Crónica de una muerte anunciada es un libro que tiene una estructura bastante particular, porque dice, se le notan a ese, él dice que, él decía, ¿no? Decía, García Márquez murió ya hace algunos años, decía que es un libro escrito para escritores, porque un escritor medianamente avesado reconoce las mañas en la escritura, ¿no? Muchos seguramente han leído el libro, porque es un libro que se daba también en la secundaria, y es un libro que tiene algunos guiños muy particulares pensados, sobre todo con la estructura. Arranca por el final anunciando la muerte del personaje, cosa que es bastante particular para una estructura de una novela. Pero bueno, en esto de las posibilidades en la escritura, García Márquez es un buen ejemplo, sobre todo con esta novela cortita, que es Crónica de una muerte anunciada, que según él decía que tiene muchos gestos o muchos guiños para escritores, ¿no? Dentro de lo que son figuras retóricas, vamos a plantear algunas, ¿no? Y vamos a marcar como tres grandes, sobre todo si quieren anotar, después podemos subirla a esta presentación, pero establecimos como tres grandes apartados dentro de la clasificación. Figuras retóricas fónicas, ahí fónicas debería llevar un acento, porque es una palabra esdrújula. Figuras retóricas fónicas, figuras retóricas sintácticas, que las vamos a ver un poquito más adelante, y después vamos a ver cómo se comportan las figuras retóricas en el campo de la publicidad. Pero arranquemos por las tónicas. Primero, la aliteración. Todas estas que vamos a ir nombrando con su definición y algún ejemplo son las figuras retóricas. Fíjense que en muchos casos ya las aplican o las desarrollan en su proceso de escritura. Pero cuanto más consciente hagamos su uso, más enriquecedor van a ser esos productos de la escritura. Digo, teniendo en cuenta lo que viene para adelante en las escrituras que tienen para hacer. La literación. La literación consiste en dos o más palabras en las que se repite un mismo sonido, o palabra en este caso, con la intención de provocar algo en el lector. Esta es de una canción de John Lennon. Un día después de la guerra, si después de la guerra existe un día, te tomaré en mis brazos y te haré la muy lindo de palabras que ponemos como ejemplo en esta palabra. Se repite un mismo sonido con la intención de provocar una particular recepción de parte del lector. La repetición. En este caso, la figura retórica, repetición, se trata precisamente de repetir una palabra al principio de dos o más verbos, ¿no? Ahí hay una canción de Divididos, que muchos la deben ubicar, que ves cuando me ves, ¿no? Ahí hay una... Hay otra, por ejemplo, en la canción esa de Cuna, que canta Mercedes Sosa, pero que la cantan muchos, que es duerme, duerme, ¿se acuerdan? Duerme, duerme, negrito. Bueno, ahí también aparece la figura de la repetición, ¿no? Son figuras retóricas. La concatenación, la repetición de la palabra final de un verso al principio del verso siguiente. Ahí hay un poema de Antonio Machado, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Ahí termina el verso. Y empieza el verso siguiente. Pasar camino sobre la mar. Ahí hay un ejemplo claro de concatenación. Acá hay otro que también es en ese mismo sentido y es de Antonio Machado, que es el que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y arranca con la misma frase. Al andar se hace camino, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, bueno, ¿no? Duplicación. La duplicación
la repetición de una palabra dentro de un verso. Ahí hay un pasaje de una canción de Joaquín Sabina. Mucho, mucho ruido, ruido. Fíjense la cantidad de veces que se repite la palabra ruido de manera intencional. Porque esa canción habla de una separación que es como muy, muy dura, muy difícil, muy agobiante, ¿no? Y fíjense que la repetición de la palabra ruido genera o tiende a generar de manera intencional esa sensación, ¿no? Ruido de escaleras que se acaban por bajar, mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido y al final ruidos de estaciones, ruidos de amenazas, ruidos de escorpiones, tanto, tanto ruido. Bueno, seguro que muchos la conocen, pero fíjense ahí la aplicación de la palabra, ¿no? La repetición de una palabra dentro de un verso. Ahí está como exagerada la duplicación, pero funciona de esa. Hasta ahí algunas, pusimos después en el material algunas más, pero por ejemplo, las que vimos recién son probablemente algunas de las más usadas, y son estas figuras fónicas que tienen, se les llama porque tienen, o las percibimos, o nos damos cuenta de su presencia, porque tienen una, cuando se dicen o cuando se leen, resultan llamativas desde el aspecto fónico. Esto, la repetición de una palabra, la repetición de una canción, de un verso, hay como una cuestión auditiva, ¿no? Nos hace, como decía Joaquín Sabina, ruido, nos llama la atención, por eso se le llama figuras retóricas fónicas. Las figuras retóricas sintácticas, a diferencia de esas, son aquellas que transforman la sintaxis o la estructura de las oraciones. Veamos algunas. La enumeración. Esta es una figura retórica de tipo sintáctica que consiste en listar determinados hechos o cosas para ahondar los sentimientos del lector. Fíjense, es un poema de Mario Benedetti que se llama, o que dice, no te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces, claramente la poesía, en su formato, como estos poetas que estamos leyendo, o lo mismo en las canciones en general, se sirven mucho de hacer un juego con las palabras, con los sonidos, para generar determinadas motivaciones en los lectores, en los oyentes, ¿no? En el público en general. En este caso, la enumeración consiste precisamente en eso, en listar, en hacer una lista de determinados hechos o cosas para ahondar los sentimientos del lector. La sinestesia. La sinestesia es otra figura sáctica, otra figura retórica, que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Fíjense esto, es una partecita de un poema de Oliverio Girondo. Dice, las chicas de Flores tienen los ojos dulces. ¿No? Pensémoslo en relación con la definición. Consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde. Otra, la asíndeton, es la supresión de nexos de unión. Acá hay un pedacito de una canción de Estopa, ¿no? El grupo español. Fíjense, dice, me falta, no hay nexos de unión como una I, por ejemplo, que la I suele ser como el ejemplo más claro para unir cosas, ¿no?
solamente enumera. Me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi haz de la manga, tus ojitos rojos, me falta, me faltan. ¿No? Ahí hay un ejemplo claro de esta figura retórica que es la síndeton. El pleonasmo también se puede llamar redundancia y consiste en agregar palabras innecesarias para reforzar el sentido de una frase. Fíjense en la frase de Joaquín Sabina. El otoño duró lo que tardó en llegar el invierno. ¿No? Hay como una especie de redundancia y un agregado medio innecesario. Es obvio que el otoño va a durar precisamente lo que tarda en llegar el invierno. ¿No? Hay un ejemplo de pleonasmo como figura retórica sintáctica. La metonimia. La metonimia es bastante común y consiste en esto de designar una cosa con el nombre de otra con la que tiene una relación de proximidad o de contexto. Hay que respetar las canas, ¿no? Uno dice, hay que respetar las canas, pero en realidad lo que está queriendo decir es que hay que respetar a la vejez o hay que respetar a los adultos, ¿no? Fíjense, tomamos una copa de Málaga. Quiere decir, tomamos una copa de vino malagueño o de Málaga, ¿no? Pero hay como una contracción ahí. Hay, en todo caso, fíjense en la definición, designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda una relación de proximidad o de contexto. Por ejemplo, en el caso de tomamos una copa de Málaga, lo que estamos haciendo es citar el lugar geográfico en lugar de, como para sintetizar, que el vino que estamos tomando es de Málaga. Estamos haciendo una nueva América, ¿no? Ahí hay una relación de contigüidad o de proximidad. Estamos hablando tal vez de una nueva sociedad, pero en realidad tomamos como un contexto más amplio, ¿no? Es una relación de contigüidad. Decimos América en lugar de decir Argentina, el Alto Valle. Estamos haciendo una nueva América. Básicamente eso. Consiste la metonimia en designar una cosa, pero con el nombre de otra con la que guarda algún tipo de relación. La metáfora. La metáfora consiste, me parece que por ahí es la que les resulta más familiar o más conocida, ¿no? Consiste en calificar o describir algo a través de su semejanza con otra cosa. Ahí en las actividades había una que decía, el libro es un universo portátil, ¿no? Uno puede hacer una construcción desde esas palabras, pasar por una imagen, pero terminar en un significado que es el que al que queremos llegar. Quiere decir que el libro, cuando uno lo abre, es un universo que nos transporta a aventuras, a situaciones problemáticas, a historias de vida, ¿no? Pero sin embargo, todo eso se explica a través de una imagen. El libro es un universo portátil. Está jugando o juega con la idea de que las ovejas son todas blancas y una oveja negra es la rara, la distinta, ¿no? Entonces se juega a partir de una imagen, con ese juego de palabras, para transmitir otra idea, que es precisamente la de ser el distinto en determinado colectivo o en determinado grupo. Tu voz es música para mis oídos. Habla de lo agradable que resulta esa voz para ese oído, pero lo dice a partir de una imagen, ¿no? Música para mis oídos. Carga la palabra música de una connotación muy bella, muy linda, muy agradable, muy placentera. Otra, la risa es la mejor medicina, ¿no? Fíjense cómo van construyendo imágenes. En boca cerrada no entran moscas. Bueno, seguramente de eso aparecen como muchos ejemplos, ¿no? En Mario Benedetti hay un poema que se llama Estados de Ánimos, donde él plantea muchas metáforas, pero por ejemplo, hay una que dice, a veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. ¿No?
Estados de ánimo se llama ese poema. Y fíjense cómo juega con las imágenes. En lo que es metáfora, como figura literaria, a mí me da la impresión de que es una de las que más aún, de las que más se generan dentro de lo que es sobre todo el rock nacional o las canciones en general. Piensen, por ejemplo, no sé, Carta de un león a otro, tal vez nosotros tenemos ejemplos un poco más generacionales, pero Carta de un león a otro es una canción que la cantó muchos años Baglietto. Yo creo que no es de él esa canción, pero es el que un poco la inmortalizó, y cuenta la historia de dos leones que son separados, pero es una gran metáfora a los años oscuros de la Argentina, a las dictaduras, los exilios, ¿no? Eh, muchas canciones que sobre todo en los años 60, en los años 70, pero después se fueron reinventando, jugaban con la metáfora respecto de la droga, por ejemplo, ¿no? La balsa, no sé, Virus tenía Cuando es con vos, las pastillas del abuelo tiene, o usan muchas canciones de forma metafórica para hablar de la droga, ¿no? Hay como el uso de la metáfora es un recurso como muy apropiado, muy común, muy usado en la poesía y en las canciones. Hay una canción, estoy pensando, de Soda Stereo, de Cerati, que es T para tres, que describe la muerte del padre de Cerati y, bueno, y lo cuenta todo a partir de una gran metáfora donde nunca se menciona el hecho real, la muerte. Él creo que tenía una hermana y la mamá, y comparten la mesa y demás, y sirven un té para tres, o una cosa así, ¿no? Falta alguien en la mesa, bueno. Es un ejemplo claro de metáfora. Avanzo. Eso. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se ha ido trasladando esto del uso de figuras retóricas en los mensajes al campo de la publicidad? Así como en la escritura podemos servirnos, usar algunos recursos que permitan embellecer, que permitan hacer más planificado el texto, cuando pasamos al campo de la publicidad nos pasa lo mismo. Es decir, encontramos algunas figuras, yo acá encontré algunos ejemplos, algunos estamos viendo, pero nos sirven como para ilustrar alguna cosa. La anáfora. La anáfora, también pensada como una repetición, en el campo literario o en el campo de la escritura, la pensamos como la repetición de una o varias palabras al principio de una serie de versos u oraciones. Acá esto es el Kit Kat, que es el chocolate. Fíjense que empieza con have a break, have a Kit Kat, ¿no? Esto que decía, uso la figura retórica, en este caso la anáfora, y la llevada al campo de la publicidad. En este caso, no lo hace más que en la frase que usa, digamos, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, acá. La hipérbaton es una figura literaria o una figura retórica que consiste en la alteración del orden sintáctico habitual en una composición, ¿no? Y fíjense acá, en la construcción de la imagen, cómo no hay una construcción habitual para una lectura visual, que serían todos con los pies en la tierra, ¿no? Con el cielo arriba. Acá hay una inestabilidad en la construcción de la imagen que altera el orden sintáctico. Así como lo encontramos en el campo literario, también podemos construir, decodificar y leer figuras retóricas en el campo de la publicidad o en el campo visual. La aliteración en la escritura es la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Recién la veíamos. Algo pequeño, algo sencillo, algo genial. Hasta, fíjense, bueno, esta es bastante clara en ese punto, ¿no? La literación. De vuelta igual apela sobre todo al texto sobre la imagen. La metáfora, que decían recíamos. Una sustitución para aumentar el valor percibido de un producto.
Bueno, ahí hay una imagen muy elocuente o muy gráfica de simular los pulmones como las hojas y las ramificaciones propias de un... ¿No? Voy a salir un cachito de la presentación. Ahí dejo un poco la bibliografía, después la vamos a subir igual para que la puedan recuperar. Los textos que nos guían son los que ya hemos leído de alguna manera, de Escribir el Escribir, de Daniel Casani, el de Serafini, cómo se escribe, que nos marca algunas pautas también en relación con el uso de figuras retóricas, y el libro de Héctor Zimmerman, 3000 historias de frases y palabras, que son buenísimos. Acá sigo admitiendo. ¿Se vio la presentación? Pónganme ahí en el chat, yo no estaba leyendo el chat. Se ve, ¿no? Buenísimo. Buenísimo porque cuando yo pongo la presentación, el Power, solo compartía el Power y no veían, se me desaparece el chat, así que no podía seguirlos. Les decía, ahora voy a volver a compartir la pantalla que les quiero mostrar otra cosa. Este libro, yo no sé qué tanto se ve ahí porque la camarita mía, a ver si me puedo poner acá yo. Ahí está. Este libro se llama 3000 historias de Héctor Zimmerman. Siempre lo llevamos a clase cuando nos encontramos los martes, todos los años. Nos queda mostrárselos por acá. Sí recomendamos, en la medida de lo posible, y ya lo hemos hablado en años anteriores y demás, tratar de ir armando, siempre que se puede y siempre, digamos, sabemos cómo son las realidades, ir armando alguna pequeña biblioteca con textos así propios y que les va a servir. Es un libro bellísimo, 3000 historias, que recupera las historias, frases y de uso común en general y rastrea su historia. Les cuento esto porque tiene un poco que ver con la actividad práctica que vamos a desarrollar. Un punto de acá. Este libro tiene, veamos cualquiera, Hablar por boca de ganso. Tiene frases de uso muy común o cotidiano y explica su origen. ¿De dónde viene? Hacer buenas migas. Ya cuando el caballero y su escudero hacen un alto, se sientan bajo unos árboles a comer buenas migas. Un plato rústico propio de los campesinos cuando no tenían algo mejor para llevarse a la boca. Pero el hecho de compartir el pan fue siempre indicio de amistad. Buenas migas se transformó en hacerlas, o sea, llevarse con cordialidad, entenderse muy bien. Aunque el guiso dejó de prepararse, la frase se siguió usando. Así, en un comentario podemos leer: no se cambian las costumbres como se cambia la moda, y nunca harán buenas migas. Perro y gato en una bolsa. En estos tiempos del fax, del compact, el dicho continúa vigente, aunque han aparecido otros que expresan lo mismo de diferente modo. Las buenas migas con tener feeling o estar en onda con alguien no dejan de ser variaciones simpáticas sobre un mismo tema. Bueno, un trabajo fantástico de Héctor Zimmerman que rastreó de manera histórica los orígenes de cada una de estas frases, de estas... Veamos una más, cualquiera. El abogado del diablo. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir el abogado del diablo? No, vos sos el abogado del diablo. ¿Qué significa ser abogado del diablo? Hacia el año 1500, los obispos locales acordaban, sin mayor trámite, el título o de beatos a quienes habían muerto como mártires o se habían destacado por sus milagros y obras de fe. Tantos fueron los designados que el Papa Urbano VIII instituyó en 1643 un juicio de canonización muy estricto, que con ligeras modificaciones sigue aún en vigencia. En él
se nombra a un prelado con la misión de refutar cuanto se alega en defensa del candidato. A este funcionario, el derecho canónico lo denomina abogado del diablo, en contraposición con el abogado de Dios, encargado de exponer las pruebas. La expresión abogado del diablo es hoy de uso común para referirse, casi siempre con ironía, a quien sistemáticamente impugna las buenas causas, como si el demonio lo hubiera nombrado su letrado terrenal. Bueno, la verdad que a mí es un libro que me encanta, se los recontra recomiendo, donde lo puedan encontrar, cómprenlo. Yo les contaba que hace algunos años, unos por 4 o 5 años, la radio CALF de la Universidad del Comahue, la de Neuquén, ponía separadores entre los programas, en las publicidades y demás, leyendo o leían, citando el libro, por supuesto, la historia de alguna de estas frases, ¿no? Que son 3.000 historias y otras, y palabras cada rato. Un libro de Héctor Zimmerman. Bueno, voy un cachito al chat, Mario. por si hay algo pendiente. Hola. Sí, Alba. Hola. Bueno, primero, me encantó la presentación, muy clara, muy buenos los recursos también, los ejemplos. Así que gracias. Después, esto lo vamos a compartir en el aula. Yo quería despedirlos porque les dije que me voy a retirar un ratito antes para preparar otra sala. Y cerrar con esto que nosotros todo el tiempo hablamos con metáforas o con un lenguaje figurado. Los argentinos somos, sobre todo en el ámbito del fútbol, de la música, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos la metáfora a boca, y además cada época tiene metáforas nuevas. Los chicos deben tener muchos ejemplos también para compartir. Así que bueno, los despido y gracias, Mario. Gracias porque fue muy ilustrativo. Chao, seguimos después. Dale. Gracias, un besito. Dale, chao. Suerte, un besito. Bueno, ahí ya cerramos. ¿Alguno o alguna tiene alguna consulta, algo que quieran hacer? Porque yo voy avanzando, pero por ahí me distraigo del chat con estas cosas que les queríamos mostrar. No sé si tengo gente todavía para agregar, creo que no. Igual la clase se está grabando, con lo cual la voy a subir. La voy a dejar y voy a subir después el Power para que puedan recuperar ahí algunos ejemplos y demás. Lo que sí quiero contarles es la actividad que vamos a hacer. Yo voy a ver si la puedo compartir. Voy a ir de vuelta a compartir pantalla, ¿sí? Ah, estás presentando, me dice. ¿Dejar de presentar? Bien, presentar ahora toda la pantalla. Y ustedes díganme, ¿eh? Bien, yo supongo que ahí se ve. Acá hay un poco, después la vamos a retocar, pero es un poco la actividad que vamos a hacer. La voy a leer, así se pueden hacer una idea de la actividad que vamos a compartir. Más allá de las diversas prácticas de escritura con la que cada uno de ustedes cuente, este viaje por las palabras tiene como objetivo lograr un punto de encuentro para el grupo, que los ubique como productores de textos a partir de la consigna en la que se va a privilegiar el contacto con la metáfora en todas sus formas y creación. Se trata de una consigna lúdica, pensar en la materialidad de las palabras, con sus sentidos y con todo lo que ellas nos sugieren. Entonces, la idea es la siguiente. Acá hay un montón de frases, todas extraídas del libro que recién les mostraba. Entonces, la idea es elegir alguna de esas metáforas y escribir una anécdota, un relato o un cuento breve en el que literalicen el sentido de la expresión. Es decir, van a tomar cualquiera de ellas y contar una historia como si esa frase fuera verdad. Por ejemplo, si la metáfora es perdí el hilo del discurso, que es una metáfora, yo perdí el hilo del discurso. El cuento debe narrar la historia de una persona que pierde el hilo del discurso y vive una serie de hechos mientras intenta reencontrarlo. Si lo creen conveniente, pueden acompañar con una imagen. Es un texto de creatividad pura, ¿no? Miren, voy a seguir con la pantalla así, pero les voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo puede llegar a ser estar en Pampa y la Vía.
Vieron que es muy frecuente decir, uy, yo estoy en Pampa y la Vía, cuando quedé sin nada. Bueno, voy a inventar una historia que ponga a cualquier persona, puede ser a mí, la que sea, en Pampa y la Vía. ¿No? Entonces voy a situar la historia en la mitad de la Pampa, la Vía, y contar por qué esa persona quedó en Pampa y la Vía. Hay que jugar, en ese caso, con una historia totalmente literal, ¿no? Llorar con lágrimas de cocodrilo. Hay uno de los ejemplos que está ahí. Bueno, ¿qué se pueden imaginar? Hay que preparar un texto breve, relativamente breve, lo que necesiten de tiempo, ¿no? De espacio, de líneas, pero que sea lo más literal posible. ¿Por qué? Porque vamos a la otra consigna. Esa sería la primera. La segunda, imaginar una situación que explique el origen de la metáfora o frase. Por ejemplo, meter en camisa de 11 varas. ¿De dónde puede venir esa frase? ¿En qué situación se imaginan que surgió? Dejen volar su imaginación e imaginen una breve historia que explique su origen. Pueden usar otras expresiones que conserven la connotación del lenguaje o su doble sentido. Y ahí está la extensión. 15 o 25 siempre son textos o propuestas formales, digamos, tentativas, no son cerradas, lo que necesiten, ¿no? Pero bueno, ahí están como las dos consignas. En la primera se trata de hacer literal el significado, la expresión de lo que van a contar. En la segunda tendrían que contar un posible, un imaginario origen de esa metáfora, al estilo de lo que yo les leía recién. ¿Vieron cómo Zimmerman cuenta el origen de determinada frase o determinada metáfora? Bueno, eligen una de esas y juegan con la imaginación y escriben cuál fue el origen de esa metáfora o de esa historia. Totalmente imaginario. Y es abierto también. Lo ideal, si quieren, para trabajar con una sola metáfora, es que tanto la consigna 1 como la 2 la trabajen con una misma metáfora. Pero no es obligatorio. Si prefieren, pueden usar la 2 para resolverla con otra. Pueden elegir otra metáfora. E incluso más. No se ajusten a esa propuesta que está ahí. Si quieren tomar otra que esté dando vueltas por ahí, pueden hacerlo. Pueden elegir alguna metáfora que les resulte más linda, más atractiva, que les resulte más fácil para escribir. Lo que quieran lo pueden hacer. ¿Sí? Después vamos a ver bien el tema de los plazos y demás que preguntaban. Bueno, salgo de acá. Esperen, cancelar. Ahí volví. Bueno, ¿se entendió? Cuéntenme si es claro, si se entendió la consigna. En el texto que yo les iba a dejar y que les vamos a dejar, en la bibliografía, hay algunos ejemplos más. Yo voy a ver si les puedo encontrar después también algún recurso audiovisual con esto de las figuras retóricas y demás. No nos enredamos mucho en agregarles muchas más, porque generalmente las figuras retóricas tienen algunos nombres bastante complejos, anáfora, asíndeton y demás, pero como vieron, son de uso bastante común y nosotros las usamos de manera casi bastante intuitiva en la escritura. Lo bueno de esto es saber que existen para poder incorporarlas en nuestra caja de herramientas, sobre todo en las producciones audiovisuales, como en las publicidades, ¿no? Cuando tengo que mezclar, cuando tengo que hacer jugar una imagen con palabras, ¿no? El conocer profundamente o con mayor grado de complejidad las figuras retóricas nos puede ayudar a que nuestras producciones sean como más profesionales. Por eso, el tema es figuras retóricas o figuras literarias o recursos de estilo, son todos sinónimos como los podemos encontrar, arrancan, su origen es para la escritura literaria o para la escritura en general, y después se fue trasladando al campo de la publicidad o al campo de lo visual de manera muy fluida. Hoy, las grandes publicidades usan estas figuras retóricas o estos recursos para sus composiciones visuales, ¿no? Así que bueno, si no hay mayores, muchas gracias, si no hay mayores preguntas o mayores inquietudes y demás, yo los iría liberando. Pero cuéntenme si se entendió, si hay alguna consulta, si hay algo que podamos resolver o ayudar antes de terminar.
mientras me tomo un té. Sí, profe, dice Juan, ¿quedó todo claro? ¿Se entendió? Bueno, antes de que me olvide, lo que voy a hacer es parar la grabación, así los compañeros, esperen, ahí, detener la grabación.